Gracias a Dios. Tomen asiento, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les fue esta semana? Saben, esta es una semana que ha sido sin duda de muchas noticias a lo largo de toda la semana. Es un espacio donde, bueno, la verdad es que casi no veo televisión, pero leo las noticias realmente o en la computadora. Pero la verdad es que todos los días están llegando noticias y noticias. Nos ha tocado, como ya realmente ha sido un poco más largo, la idea donde de verdad todos los días estás escuchando, y lo que escuchan todos los días, malas noticias. Esa es la realidad. Ahora, parte del escenario donde nos ha tocado vivir realmente tiene que ver con eso que está ocurriendo. Donde cada vez que prendes la televisión, cada vez que te enteras de algo, generalmente están siendo malas noticias. Ahora, en un escenario como ese, también los personajes de los que está hablando en la Biblia, ese tipo de escenarios no son tan raros. La verdad es que también han ocurrido en otros momentos. Así es que hoy quiero leer un fragmento para ustedes acerca de la epístola del apóstol Pedro, la primera epístola de... Porque es un mensaje que está siendo dado a una iglesia que está atravesando por graves problemas. Una iglesia que está pasando por graves crisis y donde pareciera que, así como a nosotros, de pronto te levantas y cada vez que te levantas parece que vas a volver a escuchar más y más malas noticias. Ese escenario es bien muy parecido. En el apóstol Pedro, capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 9, después de estar hablando un poco de ese escenario conflictivo, entonces hay una frase que hoy es importantísima para nosotros, como lo fue también para los discípulos en el primer siglo. Y la frase dice simplemente así: Dios los eligió a ustedes para poder ser bendecidos. Que Dios bendiga a esas personas porque Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. Quiero que pienses ahora un poco en eso. Dios nos eligió a nosotros para que recibiésemos bendición en un escenario caótico como el que nos toca vivir, o complicado como primero. Cualquiera que sea el escenario, finalmente Dios nos eligió a nosotros para que recibiésemos bendición. Oremos ahora acerca de esto. Padre, gracias por la bendición tuya, gracias por tu cuidado, por tu bondad, por la oportunidad que tenemos, Señor, hoy de estar aquí reunidos, de buscar de la presencia tuya. Que seas tú el que nos conduzca durante este tiempo. Gracias, Dios, por lo que tú sin duda harás en medio de cada uno de nosotros, lo que harás en medio de tu pueblo en esta mañana, porque creemos que es tu palabra siempre la que nos guía y nos conduce adecuadamente al lugar a donde tú quieres que nosotros estemos. Gracias, Dios, porque en un escenario complicado como esta ciudad donde nos ha tocado vivir, donde día a día nos levantamos y escuchamos malas noticias, donde día a día los problemas crecen y crecen, en medio de ello podemos también escuchar la voz tuya que dice que fuimos elegidos, así dice tu palabra, Señor, que fuimos elegidos para poder recibir bendición. Guíanos, Padre, a través de tu palabra, para en ella encontrar la dirección y esperanza que necesitamos para ser liberados de todas nuestras cargas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe? Es una excelente noticia saber que de parte de Dios hemos sido elegidos para poder ser receptores de sus bendiciones. No siempre lo vemos así, porque parece que el cúmulo de noticias negativas que constantemente llegan a nuestra vida, pareciera que a veces nos abruma y nos abruma pensar que todo eso está ocurriendo, pero la realidad es distinta. En medio de un escenario así, es Dios el que nos elige justamente para que podamos experimentar
bendición. Ahora, cuando en nuestra vida estamos ocupados en hacer aquellas cosas que agradan a Dios, Él nos va a bendecir. Esto es muy lógico. ¿Sabe? Dios va a bendecirte cuando tú estás ocupado en las cosas que a Él le interesan. Es decir, Dios te eligió para poder bendecirte, pero Dios te va a bendecir también porque tú estás haciendo las cosas que son correctas. Es decir, quiero exponerlo de esta forma. Dios, efectivamente, eso dice el texto, nos eligió para ser bendecidos. Pero Dios no va a bendecir, lo lamento, pero Dios no va a bendecir a todas las personas de esta ciudad simplemente porque están en una ciudad que enfrenta problemas. Eso no va a pasar. Dios va a bendecir a aquellos hombres y mujeres que están caminando dentro de su voluntad. Y entonces, si tú eres un hombre o una mujer que está caminando dentro de la voluntad de Dios, aún en un escenario tan complicado que nos toca experimentar, a pesar de ello, Dios ha decidido bendecirnos a cada uno de sus hijas e hijos porque están haciendo su voluntad. Entonces, el escenario de Primera de Pedro es un mensaje para una iglesia que está viviendo la voluntad de Dios y sin embargo todo lo que está en su derredor está siendo complicado. A ellos Dios decide bendecirles. Para nosotros el escenario no es muy diferente. Si estás como iglesia, como pueblo de Dios, haciendo su voluntad, tú puedes contar entonces también con que Dios te eligió también para poder ser bendecido. Entonces ahí es donde vamos a estar caminando en este estudio, porque finalmente al acercarnos a la palabra se trata de ir y descubrir en la palabra cuáles son los elementos necesarios que Dios ha puesto ahí para que entonces nuestra vida pueda experimentar bendición. Ahora, cada una de las promesas que vamos a encontrar, cada una de las bendiciones que están ahí contenidas en la Biblia, realmente una de ellas tiene que ver con que Dios sea glorificado. ¿Sabe? No se trata exactamente de nosotros. Nosotros vamos a recibir bendición, pero no se trata exactamente de que nosotros seamos los protagonistas de todo esto, sino por el contrario. Por ejemplo, si Dios ha puesto para que yo tenga alimento en casa, es para que Dios sea glorificado. Porque en medio de una situación crítica como la que podemos vivir en esta ciudad, el que yo tenga el recurso suficiente para poder mantener mi casa y continuar adelante, entonces puedo darle la gloria a Dios por eso. Si por el otro lado experimenta a alguno de mis familiares sanidad, porque Dios lo levantó de en medio de una enfermedad, eso es para que Dios sea glorificado. La sanidad no es simplemente porque ya estoy sano, es decir, yo recibo bendición al ser sanado, al recibir sustento. Yo recibo bendición cuando me aprueban un proyecto, etcétera. Yo recibo bendición en ello, pero el objetivo de todas esas bendiciones, de todas las promesas que recibimos es que Dios reciba la honra, la gloria. Entonces, Dios se va a glorificar a través de eso. Es más, no solamente en esas cosas que generalmente calificamos como negativas, como positivas, perdón. Incluso en lo que en algunas ocasiones consideramos como negativo, también ahí Dios es glorificado. Porque a través de una enfermedad, mi vida, a través de los problemas que llego a experimentar, puedo también ser formado otra vez y que el carácter de Cristo Jesús sea formado en mi propia vida. Y eso también va a redundar en la gloria de Dios. Entonces no solamente es cuando me va bien, sino incluso cuando las cosas no están caminando tan bien y de pronto incluso en medio de ello, también Dios va a recibir gloria en lo que le está ocurriendo. Así es que en cada una de las cosas tenemos que descubrir Dios el que recibe la honra y la gloria. En cada promesa que recibimos, de cada una de las que somos participantes. Así es que el mismo texto dice así, como dice la Biblia. ¿Sabe? El texto de Primera de Pedro, justamente así dice. Versículo 10. Porque como dice la Biblia. Y es que realmente lo que está haciendo el apóstol está citando justamente uno de los salmos. Ahora, eso tiene un valor importantísimo. Nuestra relación con Dios tiene como base las Escrituras. ¿Sabe? No se trata de cuán buenos sentimientos tenemos. No se trata de cuán
buenas intenciones podemos desarrollar. La relación con Dios no se basa en eso realmente. La relación con Dios se basa justamente en que conozcas las Escrituras y vivas conforme a las Escrituras. En el libro del Apocalipsis, pero también en muchos de los textos dice: bienaventurado el que oye y hace. Es decir, va a ser bendecido los que escuchan y los que hacen. No solamente porque escuches, vas a ser bendecido justamente cuando tú practicas, ¿sí? Practicas lo que la Biblia dice. Entonces llegas al texto, descubres una promesa. Ahora vamos a ver algo que dicen las promesas, porque las promesas tienen siempre algo que tenemos que hacer para alcanzar la promesa. Entonces, cuando tú lo haces, recibes la bendición y Dios es glorificado. Pero tú tienes que hacer la parte que Dios dice en su palabra que... Es decir, Dios no te va a pedir cosas que tú no puedes hacer. Ahorita vamos a darse cuenta cómo algunas de las cosas que Dios pide de nuestra vida, todas ellas están al alcance de nosotros. Dios no te va a pedir que te subas a la cima del Himalaya si no tienes la condición necesaria para hacerlo. Entonces Dios va a darte siempre lo necesario y te va a indicar exactamente. Ahora, los principios de Dios para poder bendecir a su pueblo. Quiero que pienses un poco ahora en función de el alcance de estas palabras. Yo mencioné que esto estaba realmente originalmente en un salmo. Eso quiere decir que hace 3000 años Dios dio esa palabra aproximadamente en el año 950, en el año 900, es la época más o menos de David y Salomón. David, en ese casi 3000 años, Dios da una promesa. Ahora, Dios da una promesa, pero después, 1000 años después, el apóstol Pedro puede tomar la misma promesa y decir: esto puede ser aplicable a la vida de la iglesia en el siglo I. Y nosotros podemos tomar el mismo texto hoy en día y decir: esto sigue siendo aplicable a la iglesia contemporánea donde Dios nos ha colocado en la ciudad. Sin duda Dios es el mismo y la forma como Dios lo va a hacer sigue siendo exactamente la misma. La estructura básicamente está hecha así. Hay una promesa, pero a cada promesa le corresponde una premisa, es decir, qué es lo que tengo que hacer y cómo recibo la promesa. ¿Sabe? A lo largo de las Escrituras es una estructura muy común. Cada promesa tiene una premisa. Cada una de las promesas que tú vas a encontrar en la Biblia tiene siempre una premisa. Hay muchas promesas y premisas. El problema de nosotros es que generalmente le ponemos atención a la promesa, pero no a la premisa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No puedo recibir la promesa porque la premisa, que era la forma que me decía el que debía yo de hacer, como no lo estoy haciendo, de pronto no va a ocurrir. Porque yo no estoy poniendo atención a la premisa. ¿Sí? Entonces, eso va a irse dando cuenta poco a poco cómo es que funciona. Entonces, recibir las promesas no es entonces solo por nuestra sinceridad, por nuestras buenas intenciones, sino que seremos bendecidos al hacer lo que Dios en su palabra ha indicado. ¿Por qué? Recuerde, hace 3000 años fueron bendecidos en la época de David porque llevaron a la práctica lo que la palabra decía. En el siglo I, la iglesia es bendecida porque lleva a la práctica, es decir, recibe la promesa porque pone en práctica lo que la palabra dice. Nosotros vamos a ser bendecidos si ponemos en práctica lo que la palabra dice. Ahora, vamos en el mismo texto, quiero que observe cómo está escrita una promesa. Los que de todo corazón deseen vivir y ser felices. Yo le diría, ¿cuántos de ustedes de todo corazón no quieran vivir felices? Tú sí. Qué bueno. También. Yo creo que muchos, ¿no? Queremos
vivir justamente así. Ahora, eso tiene que ver con algo que Dios va a hacer. Dios va a hacer eso. Acuérdese lo que dice el texto desde el inicio. Dice, Dios te eligió, ustedes, dice, fueron elegidos para recibir bendición de Dios. Ustedes fueron elegidos para eso. ¿Cómo es que vas a recibir la bendición de Dios? Ahora sí, vamos a la promesa y la premisa. La promesa es que tu vida sea feliz. ¿Sí? Eso es lo que dice la promesa. Ahora, ¿cuál es la premisa? Déjame ponerlo así. ¿Y qué voy a hacer para que eso se convierta en una realidad para mi propia vida? Ve lo que dice el texto. Deben cuidarse de no mentir y de no hablar mal a otros. Es lógico, ¿no? Si tú hablas mal de tus vecinos, te vas a meter en problemas. No vas a vivir feliz. Es lógico, ¿sí? Si te la pasas mintiéndole a la gente, de pronto empieza a hacerse una mala fama acerca de todo eso, ¿es cierto? ¿Sí? Entonces quiero que observes, Dios no está peleado con la lógica, de ninguna manera. Incluso, justamente lo que hace es mostrarnos exactamente el caminito que deberíamos de seguir para poder entonces ser receptores de las promesas. Entonces, el caminito es muy, muy sencillo. Ahora, podríamos empezar a considerar ahora sí qué significa un poco de todo esto. Entonces, se trata de poner en práctica lo que Dios nos ha aconsejado. ¿Sí? De eso se trata. Poner en práctica todo lo que Dios nos ha aconsejado. ¿Sabe? De hecho, la idea que está aquí expresada, esta idea deben de cuidarse de no mentir y de no hablar mal de otros. ¿Alguno de ustedes conoce los 10 mandamientos? ¿Ha escuchado alguna vez de eso? ¿Sí? De hecho, un mandamiento justamente dice eso. No es nuevo. La verdad es que en los 10 mandamientos están contenidos un resumen de elementos necesarios. Solamente al ponerlos en práctica, nuestra vida de verdad sería feliz en la tierra. Todos los elementos están ahí. ¿Sabe? El asunto es este. Podemos incluso aprenderlos de memoria. Y están aquí. Pero una cosa es que los aprendas de memoria y otra que los empieces a vivir. Y vas a ser bendecido no porque los sabes de memoria, sino porque los vives. Esa es la diferencia. Cuando empiezas a vivir lo que la palabra dice, entonces estás cumpliendo, si puedo decirlo así, con esa premisa y la promesa que estaba contenida atrás, justamente entonces ahora empieza a llegar hacia tu propia vida. ¿Sí? Entonces no es complicado el asunto. Entonces se trata de poner en práctica todo el consejo de Dios. Ve lo que dice las palabras de Jesús acerca de este mismo tema. Dichosos más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. En la versión Reina Valera, si usted tiene una Biblia de esas, versión Reina Valera 1960, el texto dice bendecidos, etcétera, cosas así de ese estilo. Ahora, es una realidad. Vamos a ser bendecidos, justamente dichosos, bienaventurados, los que escuchan el mensaje de Dios y lo ponen en práctica. Entonces, vas a ir descubriendo cuál es la premisa y cuál es la promesa. En la medida que tú pongas en práctica la premisa que está ahí, la promesa de Dios va a empezar también a fluir hacia tu propia vida. Entonces, poder ser bendecido significa no ir más el saber. Esa parte está bien, por supuesto. Tienes que conocer primero. Pero no se trata de quedarte en el saber, sino justamente ir hacia el ser bendecido cuando hagas, no solamente cuando sepas. Cuando tú haces lo que la palabra dice, va a llegar hasta tu propia vida. Cuando tú haces, entonces esa es la parte importante. Se trata de hablar y de hacer la verdad.
El texto realmente habla acerca de dos cosas. Dice, cuídense de no mentir, de no hablar, etcétera. Ahora, eso nos lleva a dos realidades distintas. La primera de ellas, ¿por qué es que no voy a hablar mal de otros? Bueno, eso tiene que ver primero con la naturaleza de Dios y después tiene que ver con una cuestión práctica para nosotros. Es decir, a no decir mentiras, porque si la imagen de Dios está siendo reflejada en mi propia vida, si el Espíritu de Dios forma ahora parte de mi identidad, entonces no es que no es que voy a dejar de mentir simplemente porque soy una buena persona, sino porque tiene que ver con parte de lo que Dios está haciendo hacia el interior de mi propia vida. Entonces, la razón por la que no miento tiene que ver realmente con la naturaleza de Dios. Y Dios es un Dios de verdad. Mire, quiero que vea por lo menos este texto. ¡Qué grande eres, Dios mío! Todo lo que de ti sabemos es verdad. Todo lo que nosotros sabemos acerca de Dios, la Biblia refleja acerca de Dios, todo eso es verdad. Es decir, no hay una promesa, no hay una descripción que se haga acerca de Dios y que al final de cuentas alguien pueda decir, es que eso no es cierto. La verdad siendo dicha es que cuando el texto descubre los atributos de Dios, todos ellos son verdaderos. Jesús mismo incluso usaba una frase para describir su propia relación acerca de él. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se acuerda de eso? Ahora, la naturaleza de Dios es verdad. Cuando venga el Espíritu Santo, es parte de otra enseñanza que también ahora Jesús nos muestra. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Entonces, el que tú practiques la verdad tiene que ver con algo no que sabes, sino algo que el Espíritu de Dios hace en tu vida. Si el Espíritu de Dios está actuando en tu vida, el Espíritu de Dios te va a seguir empujando, te va a llevar hacia la práctica de la verdad. Y cada uno de nosotros sabemos qué cosas son verdad y cuáles son mentira. Cada uno de nosotros lo sabemos perfectamente. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una perfecta claridad acerca de qué cosas son verdad y cuáles no son ciertas. Nosotros sabemos cuando estamos mintiendo. A veces somos incluso tan buenos mintiendo que somos capaces de engañarnos a nosotros mismos. Y tratamos de, a través de una mentira, convencerme de algo que de forma natural yo ya sabía que no era correcto. Nosotros sabemos lo que no es correcto, porque la idea de conocer sobre el bien y el mal, Dios lo puso al interior de cada ser humano. Es más, los no creyentes también saben lo que es bueno y lo que es malo, porque Dios lo puso en el interior de todos los seres humanos. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, entonces el Espíritu de Dios, al estar actuando en ti, ve lo que dice el texto. El Espíritu de Dios te va a mostrar primero lo que es la verdad, pero después dice, para que siempre vivan, y te va a ir guiando, te va a ir empujando hacia la práctica de la verdad. En algunas ocasiones puede ser que no te des cuenta suficientemente de todas las implicaciones, pero en la medida que vas dependiendo del Espíritu, poco a poco, vas creciendo acerca de aquello que Dios quiere, a donde Él desea conducirte y que por supuesto tiene que ver con el ejercicio de la verdad. Entonces, la naturaleza de Dios es verdad. Dios es justo y de verdad ama la justicia. Por eso la gente honrada habrá de verlo cara a cara. Esto. La verdad es que la Biblia menciona sanciones bien fuertes acerca de los que practicamos la mentira. Es tan importante la idea de la verdad, por eso que por eso forma parte de los 10 mandamientos. No mentirás, porque cuando mientes, no solamente le mientes a Dios, te mientes a ti mismo, le mientes a tu familia, le mientes a tus amigos, le mientes a la sociedad,
y entonces empiezas a generar todo un caos en derredor de ti. Y todo se trata precisamente por una mentira, que cuando está siendo dicha, en el momento quizás no alcanzamos a ver la gravedad del asunto. Pero eso es como una bola de nieve que va creciendo, y a veces para tener que sostenerla, tengo que seguir mintiendo y mintiendo más y más, y el problema se va haciendo cada vez más grave. Y cuando se va haciendo cada vez más grave, llega el momento en el que efectivamente, en lugar de poder ser libre, todas esas cargas empiezan a estar sobre mi propia vida. ¿Sabe? Me ha tocado escuchar acerca de muchos conflictos de pareja, porque un día recibieron un mensaje en un teléfono y su esposa terminó viendo un mensaje que no era para ella. Muchos noviazgos, muchas relaciones de pareja empiezan a estar conflictuadas acerca de eso. ¿Sabe? Empezó a haber una mentira, se fue gestando poco a poco y permanecía ahí oculta, pero en algún momento sale a la luz y finalmente causa grandes problemas. Porque la verdad que está ahí oculta, en algún momento puede salir. Y si estás pensando en eso, por supuesto estás llevando cargas que Dios no quiere que tú lleves. Porque cuando Dios nos llamó para que experimentásemos bendición, fue justamente incluso para poder liberarnos de esas cargas. Entonces, cuando empiezas a vivir en la verdad, puede no ser sencillo al inicio porque es un poco ir contra lo que has estado haciendo durante mucho tiempo. Pero cuando empiezas a vivir en la libertad que te produce la verdad, poco a poco tú también te vas libertando y poco a poco empiezas a no tener que estar preocupado de otras cosas. Porque primeramente es algo que ya hablaste con Dios, Dios ya lo sabe. Y cuando estás viviendo en esa libertad, Dios te permite también ser liberado de muchas otras cosas. En nuestras relaciones personales, por supuesto, la verdad se vuelve un asunto muy, muy importante. Porque cuando es producto primero de esa relación con Dios, con un Dios que es verdad, constantemente me lleva justamente a que yo mismo voy a caminar hacia esa verdad. Pero también no solamente es eso, sino que el hablar en verdad y respetar a los demás siempre va a servir para liberarnos de nuestras propias cargas, porque ya no tengo el pendiente de ¿qué tal si me descubren? ¿Qué tal si de ese pasado que yo hubiese querido que nadie hubiese experimentado? Muchas de las ocasiones nos ocurre, estamos pasando por momentos muy difíciles porque lo que hemos tratado de hacer es ocultar cosas. ¿Sabe? Muchos de los problemas sociales que hoy en día nos toca experimentar, muchos de esos problemas son justamente porque en algún momento las verdades salieron a relucir. Hubo un mal manejo y estuvo ahí tapado por muchos años. Cuando sale a relucir, las personas que en algún momento incluso tenían cierta fama, de pronto se vuelven infames, porque justamente habían estado viviendo en una mentira. La verdad nos libera de verdad. La verdad implica parte de la liberación que nos genera para nuestra propia vida. Ahora, el otro fragmento del libro de la epístola que estamos leyendo dice justamente así: dejen de hacer el bien, deben hacer el bien, dejen de hacer el mal. Y quiero que la mesa está más adelante contenida y dice y vivir en paz con todos. Ahora, otra vez se vuelve otra vez a repetir lo mismo, pero igual que en el caso anterior, es información que nosotros seguramente ya conocíamos. Si el primer fragmento se trata del 9º mandamiento, el siguiente fragmento realmente está reflejado en algo que los evangelios lo reflejan o lo escriben como la regla de oro, y que en las palabras de Jesús fueron así: traten a los demás como ustedes quieran ser tratados.
porque eso nos enseña la Biblia. Incluso Jesús se refiere a la propia Biblia como punto de referencia, porque la Biblia es el eje rector para la vida de la fe. Ahora, esa es información que la gente ya conocía. Ahora, si vemos ahora solamente cuál es la premisa, nos podemos dar cuenta de cosas, elementos. La premisa es: dejen de hacer el bien, deben hacer el bien, dejen de hacer el mal. Y la promesa es sencilla: y entonces vivirán en paz con todos. Es lógico. La forma de cómo Dios habla a nuestra vida tiene que ver mucho con la lógica. Si tú estás haciendo el bien, vas a vivir en paz con las demás personas. Nada más que me gustaría que en este caso pudiéramos distinguir entre tres tipos de formas de cómo es que la gente tiende a hacer el bien. Porque el Señor cuida de los que hacen el bien. Nada más que el punto que quiero ahora subrayar tiene que ver ahora con cuál es la motivación por el cual hago las cosas bien. El primero de ellos tiene que ver con una posición egoísta. Hay personas que hacen el bien porque son egoístas, aunque no lo crean. Hacen el bien para poder salir en las revistas importantes. Hacen el bien para lucimiento propio. Hacen el bien porque es la manera de cómo se sienten satisfechos o cómo adquieren notoriedad social o política. Hay gente que finalmente va a hacer el bien, pero su motivo es totalmente inadecuado. Entonces no solamente se trata de hacer el bien, sino cuáles son los motivos por los cuales lo estoy haciendo. Y esto puede ocurrirnos en todos los niveles. Déjeme pensar en algo muy, muy común. De pronto veo que ahí la escalera del edificio donde vivo está. De pronto agarro, saco mi escoba, me pongo a barrer, ya barrí ahí. El problema no está en qué hice, sino cuál es la motivación. Yo puedo barrer y terminando de barrer digo: estos vecinos míos son sucios, no limpian. Puedo estar hasta molesto. Hice un bien. Pero ¿cuál es la motivación? ¿Y qué es lo que hay atrás de mí en medio de ello? Otro esquema puede ser el del buen vecino, el que está pensando en el bien de la comunidad. Es bastante más altruista, ¿sí? Porque está pensando en beneficio de otros. Vamos a mantener limpia nuestra ciudad, pero también cuando él piensa en nosotros, realmente también está pensando en sí mismo. No es tan desprendido simplemente. Él lo hace, pero él también va a recibir beneficio. Ahora, el tercer caso tiene que ver con lo que hace un cristiano. Un cristiano hace el bien con una motivación diferente. Busca que Dios sea glorificado. Esa es la diferencia. Entonces, cuando nuestro texto dice: haz el bien y vas a vivir en paz, tenemos que diferenciar no solamente si estamos haciendo el bien, sino cuál es la motivación por la que yo lo estoy haciendo. ¿Se trata de que Dios reciba la honra, la gloria, o se trata solamente de estar bien? Entonces, yo voy a poder vivir en paz si hago el bien. Eso es lo que dice la premisa. La premisa dice: haz el bien y vas a vivir en paz. Pero la pregunta aquí es: ¿desde dónde lo estoy haciendo? Si yo hago el bien de forma egoísta, no voy a vivir en paz con los demás. Porque el objetivo era otro. Si yo hago el bien desde un buen vecino, altruista, buscando el bien de la comunidad, va a ser mejor. Va a beneficiar y me va a dar un buen desarrollo social. Sin embargo, Dios no está siendo glorificado. Si tú lo haces el bien como una forma de honrar a Dios,
entonces cuando haces el bien como una forma de honrar a Dios, te puedo decir esto: todos van a ser bendecidos. Por eso ese texto que puse ahí. Cuando Dios está contento con nuestro comportamiento, hasta nuestros enemigos hace vivir en paz. ¿Sabes? Cuando tú estás honrando a Dios, vas a poner en práctica las cosas y vas a hacer el bien a favor de otros. Pero no solamente eso, sino que también Dios va a ser honrado, y entonces hasta los enemigos van a poder estar en paz, porque finalmente tú estás honrando a Dios. Ahora, podemos descansar entonces de todas nuestras cargas o de las cargas que llevamos todos los días, porque desde el principio el texto decía: Dios nos eligió para ser bendecidos, y nosotros podemos descansar de todas las cargas cuando hacemos esto. Hay que saber que estamos primero hay paz en nuestra vida cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios. Hablo de paz. No quiero decir que todas las cosas caminen así sin ningún problema. Hablo de paz, y particularmente paz interior. Cuando tú sabes que estás cumpliendo con la voluntad de Dios, hay una paz adentro de ti. Puede ser que la gente que está al lado tuyo de pronto se te enoje incluso. Se te pueden enojar por una razón, porque quizás las otras personas que están a tu lado no están caminando en el mismo plan de Dios. Entonces, si tengo una persona que está enfocada en el mundo y tú estás caminando con Dios, conflicto entre uno y otro, porque uno está caminando para con Dios y el otro está caminando con el mundo. Entonces, eso de suyo genera un conflicto de intereses, porque unos van para un lado y otros van para el otro. Pero cuando estás caminando con Dios, eso al final de cuentas trae paz hacia tu propia vida. Pero también vas a encontrarte, ¿por qué no decirlo así?, con otros hijos de paz, con otros hombres y mujeres que también están caminando con Dios. Y algunos de ellos ni siquiera hacen lo mismo que tú. Sin embargo, porque también están caminando dentro de la voluntad de Dios, de pronto va a empezar a haber grandes puntos donde van a confluir. Va a haber muchas coincidencias, porque aunque estemos hablando de proyectos distintos, al final de cuentas la voluntad de Dios es una, y en algún momento confluyen. Aunque aparentemente estemos haciendo cosas distintas, finalmente van a confluir, porque todos estamos caminando en un solo proyecto, que es el plan de Dios. Y cuando eso ocurre, aun cuando parecen cosas distintas, confluimos. Va a haber el conflicto a veces cuando parece que queremos hacer lo mismo, pero las motivaciones son distintas. ¿Se acuerda de la lámina anterior? Si yo estoy pensando desde hacer el bien, buscando qué beneficio obtengo, eso sería egoísta. Voy a tener conflicto cuando hay otra persona que hace el bien para la gloria de Dios. Ahí voy a tener conflicto. Entonces, aunque aparentemente estamos haciendo lo mismo, las motivaciones son distintas y de pronto nos meten en conflicto. En el otro lado, aun cuando hacemos cosas distintas, pero es para la gloria de Dios, la motivación es la correcta en ese caso. Cuando es para la gloria de Dios, aunque hacemos cosas distintas, de pronto las cosas confluyen y todos somos bendecidos. Eso es importante. Entonces, vamos a tener paz cuando Dios está siendo bendecido. Cuando nosotros estamos haciendo su voluntad, nosotros recibimos paz. Cuando vivimos en la verdad nos libera. Un amigo una vez, un profesor mío hace muchos años, me acuerdo que en uno de sus libros decía: cuando tengas que escoger entre la paz y la verdad, escoge siempre la verdad. Una paz que no está basada en la verdad, más tarde o más temprano, va a generar problemas. Algunas ocasiones la gente dice: llevemos la fiesta en paz. Pero si no está fundamentada en la verdad, más tarde o más temprano vas a tener problemas. Del otro lado, cuando escoges la verdad, aunque te meta en problemas, la verdad
va a seguir siendo verdad, a pesar de todo. Y la gente, más tarde o más temprano, tendrá que reconocer que efectivamente eso era verdad. Y si no lo hace la sociedad en la que estamos, lo va a hacer finalmente Dios, porque Dios es el que estaba al lado tuyo. Y Dios, por supuesto, va a bendecir que te mantengas en la verdad y no que simplemente lleves una paz que es superflua. Entonces, cuando tengas que elegir entre la paz y la verdad, elige siempre la verdad, porque la verdad será verdad y Dios está asociado justamente con eso. Ahora, número 3, liberados de nuestras cargas también, cuando no trabajamos para nosotros mismos, sino cuando trabajamos para la gloria de Dios. Cuando tú trabajas para la gloria de Dios, ya no te estás preocupado de si te van a reconocer o no. Ya no estás conflictuado de que es que nadie me ha dado las gracias. Ese no es el problema, porque finalmente sabes para quién estás trabajando y sabes que finalmente Dios nunca, déjame decirlo también en estos términos, Dios nunca va a dejar recompensa a aquellos que hacen algo a favor suyo. Las escrituras dicen, incluso lo llevan a este nivel: si aún un vaso de agua fría dieses en mi nombre, no por ello quedará sin recompensa, aún con algo tan sencillo. Entonces Dios va a ser honrado. Oremos. Padre, gracias por tu bendición, gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, para estar en este tiempo aquí reunidos. Gracias porque podemos buscar de tu cuidado, de tu bondad. Bendecimos, Señor, tu nombre. Gracias por lo que tú nos das, por lo que tu palabra nos enseña, porque nos elegiste para ser bendecidos, pero también nos has dado los medios, el camino a través del cual nosotros podemos recibir y experimentar la bendición tuya que está contenida en tu palabra. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén.